Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo un tutorial para aprender a hacer este hermoso llavero en forma de estrella. Lo mejor de todo es que no necesitan mucho tiempo, en menos de 10 minutos lo van a poder hacer, ni tampoco requieren de mucho material. Lo pueden hacer con los sobrantes de trapillo que tengan. Así que quédense hasta el final para que aprendan cómo hacerlo. Listo, chicos, para iniciar con nuestra estrella vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Entonces tomamos el trapillo de esta manera, le damos la vuelta, nos queda una cruz, vamos a hacerlo nuevamente, le damos la vuelta, vamos a tomar la aguja, la pasamos por el primer hilo, tomamos el segundo y giramos. Acá vamos a hacer una cadeneta y listo. Acá ya tenemos el anillo mágico. Después de esto, lo que vamos a hacer es tejer 3 cadenetas. 1, 2, 3. Vamos a devolvernos en esta siguiente cadeneta. Vamos a hacer un nudo deslizado, es decir, pasamos la aguja, tomamos hebra y tomamos hebra hasta el final. Ahora, por el siguiente punto, vamos a pasar la aguja y vamos a hacer un punto bajo. Entonces tomamos hebra, nos quedan las 2 orejitas, tomamos hebra nuevamente y sacamos. Ahora vamos a hacer nuevamente un punto bajo, pero pasando por dentro del anillo. Entonces pasamos dentro del anillo, tomamos hebra, traemos, tomamos hebra nuevamente y pasamos. Acá ya tenemos nuestra primera punta. La organizamos, le vamos dando forma y continuamos. Nuevamente 3 cadenetas. Nos devolvemos haciendo un punto deslizado o un punto raso. En el siguiente punto vamos a trabajar un punto bajo. Y ahora vamos a hacer el punto bajo dentro del anillo mágico. Y listo, acá ya tenemos nuestra segunda punta, 1 y 2. Lo que vamos a hacer es hacer 3 puntas más para lograr las 5 puntas de la estrella. Entonces, de la misma manera, tejemos nuestras 3 cadenetas, nos devolvemos con un punto raso y en el siguiente punto trabajamos un punto bajo. Y finalizamos la punta con el punto bajo por dentro del anillo. Vamos así hasta lograr nuestras 5 puntas. Una vez tengamos nuestras 5 puntas, terminamos, cortamos el trapillo y vamos a jalar.
De la otra tira vamos a apretar para que nos quede cerrado el llavero y nos dé la forma de estrella. Aquí podemos ver que ya se le ve la forma. En la punta que cortamos, bueno, vamos a tomar la aguja y en la primera punta que tejimos vamos a pasar la aguja por detrás. Vamos a tomar la hebra que nos quedó y la vamos a traer hacia acá para terminar de cerrar la estrella. Ajustamos y listo. Aquí podemos ir viendo la forma de la estrella. Por detrás vamos a hacer un nudo y vamos a terminar de cortar las tiras que queden un poco más cortas para poder esconderlas dentro del tejido. Aquí podemos ver la forma de la estrella con sus 5 puntas. Vamos a tomar una aguja más delgada para ayudarnos a esconder las tiritas entre el tejido. Listo chicos, así es como ha quedado nuestra estrella tejida. Para usarla como llavero es importante, pues a mí me gusta mucho usar estas argollitas. Ya se las voy a mostrar. Quiero que vean más de cerca la forma de la estrella. A mí me gusta usar de estas argollitas para los llaveros porque son mucho más fáciles de usar. Y aquí tenemos nuestro llavero en forma de estrella. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.